¿Cómo están? Gusto saludarlos. Quería tener este espacio con ustedes. No se enojen. Bueno, si te quieres enojar, enójate. Yo sí ando bastante encabronada. ¡Pip! No sé si voy a poder decir malas palabras o cómo está, pero entre tú y yo tenemos que sacar alguna conclusión. Y voy a empezar, aunque esto lo estoy grabando desde México, es medio bizarro. Soy como un argentino panameño raro. Vivo hace muchos años en México. He recorrido el mundo y quiero externarte lo frustrado que ya estoy con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y todo lo que significa. En este sentido, ya viste todas las noticias, ¿no? Pon acá, aparecen acá todas las noticias, recortes, lo que tú quieras. Un mes de una invasión que depende, por dónde lo queramos ver, estás a favor de uno o a favor del otro. Pero como la mayoría de ustedes que me están escuchando porque no estoy hablando en ruso, vivimos del lado de Occidente, estamos más a favor de lo que está pasando desde esta postura. Que está totalmente claro, no voy a defender ninguno ni otro. Solamente hoy te voy a dejar mi siguiente conclusión. Las organizaciones internacionales, las instituciones internacionales, o como quieras decirlo, a la Cámara 1, Cámara 2, Cámara 25, no sirven para nada, hermano. Para nada. Naciones Unidas, ¿las estudiaste en la escuela? ¿Las estudias en las universidades? Vamos a los foros, super nice, a comer canapés y hablar de las Naciones Unidas. La OTAN, con sede en Bruselas, super fifi top. ¿Para qué carajo sirve, muchachos? Van pasando los años y estas organizaciones que comenzaron o se instauraron o se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial para que todo el mundo esté a gusto, no han solucionado una sola cosa. ¿Tan es así? Es más, y si no lo sabes, me voy a apoyar gráficamente. Ponme aquí al lado también, ¿qué es el Consejo de Seguridad? ¿Qué países son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Estos que están aquí. ¿Qué hacen estos países? Cuando uno de esos 5, porque son los principales, se oponen a algo, es decir, vetan una resolución, las Naciones Unidas ya no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, como a lo largo de los años, estos países que viste recién acá, Rusia, Francia, Estados Unidos y China, que son polos opuestos en todo, se oponen entre sí, cuando hay que votar sobre lo que pasa en los Balcanes, uno dice una cosa y otro dice la otra. Cuando hay que opinar sobre Libia, uno dice una cosa y otro dice la otra. Sobre migración, una cosa y la otra. Y así nos podemos ir con lo que ustedes quieran. Israel, las últimas invasiones, todo lo que tiene que ver con las primaveras árabes. Busquen el ejemplo que quieran donde las Naciones Unidas, a la hora de llegar sobre los 5 capos que dominan todo, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Hay que invadir? Sí. Con que uno solo diga que no, se acabó. Y lo que estamos viendo hoy, señoras y señores, es que las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, donde está Rusia y donde está Estados Unidos, nunca van a llegar a solucionar nada. ¿A qué me refiero? A que Ucrania en el medio, con miles y miles de muertos, está esperando que alguna de estas organizaciones internacionales levante la mano y pare con esta barbarie. ¿Cuál es la otra de estas organizaciones? La OTAN. ¿Cuándo surgió la OTAN? También después de la Segunda Guerra Mundial. Contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos y varios europeos necesitaban, ojo, los gringos, tener algo como para controlar a quienes en ese momento estaban del otro lado en el Pacto de Varsovia con la Unión Soviética y con los rusos controlando absolutamente todo. Se cae la Unión Soviética, allá por principios de los 90, Estados Unidos sigue adentro de la OTAN, cada vez teniendo más países cercanos a su archienemigo de siempre, que son los rusos. ¿Qué es Ucrania? El país más cercano a los rusos. Con los años, todos los paisitos que estaban cerca de Rusia, cada vez comenzaron a participar de la OTAN. ¿Qué dicen los rusos? Y acá quítense un poquito el tema ético, moral y lo que ustedes quieran y se van a enojar conmigo. ¿Qué hacen los rusos en tema geopolítico? Dicen, cualquier país si quieres que sea parte de la OTAN, pero no los que están pegados a donde estoy yo. Porque ¿qué han hecho los Estados Unidos durante todos estos años? Poner bases militares, ayudas económicas, de Turquía voy a Siria, de Alemania voy al otro lado y controlan toda la región. Por ende, Putin, con sus locuras y lo que tú quieras, dice, voy a dar un paso y me voy a meter en Ucrania. Y es lo que estamos viendo hoy. Y como los rusos no son cualquier país, estas organizaciones internacionales que tendrían que ayudar se quedan calladas. Naciones Unidas, ¿qué vas a hacer con Rusia? No, bueno, es parte del Consejo de Seguridad. No puedo hacer absolutamente nada. OTAN, ¿qué vas a hacer? Y debiéramos restringir el espacio aéreo.
para que los rusos no tiren bombas. ¿Lo vas a hacer? No, no lo hago porque los rusos finalmente nos pueden atacar a nosotros. Moraleja, a un mes de lo que estamos viendo en Rusia, ninguna de las organizaciones que se hicieron para hacer bien las cosas están funcionando. Estamos paralizados, nos vamos con la propaganda, con lo que ustedes leen en los medios de comunicación, agarramos bandos, claro, nos vamos con el genocidio, con las familias, con los edificios, porque es válido. Y hay muchísimos crímenes de guerra que están ocurriendo en tierras ucranianas. Pero también es complejo ver la película completa. Es más, en próximas entregas les voy a hablar de cuándo Estados Unidos permite, por ejemplo, anexiones o invasiones a países limítrofes y ellos casi que lo aplauden. Y por qué ahora, con Crimea y lo que pasa en Ucrania, toman otra postura. Es duro decirlo, ¿no? Pero a veces hay que ser muy fríos para este tipo de cosas. ¿O qué posición tiene China? ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Y por qué van pasando los días y tal vez tú, yo y todos, hasta casi nos aburrimos? Es feo decirlo, ¿no? No sé si les pasa, y ahora les voy a contar un ejemplo cercano donde vivo, donde como que todos los días cuentas muertos, si no estás metido en eso, finalmente dices, ah, ¿cuántos muertos hoy? 25. Ah, estamos más tranquilos. 40, 20, 2, y hacen que la guerra se normalice hasta que nos olvidamos. Ojo con lo que está pasando en Ucrania, porque parece que a medida que va pasando, tú y yo nos acostumbramos y la guerra va a seguir ahí. Por ejemplo, ¿cuántos años pasaron de lo que ocurrió en Irak, lo que ocurrió en Libia, lo que ocurrió en Siria, aunque siga Assad y compañía, y otros lugares? ¿Tú sigues hablando de esos países? ¿Sabes lo que pasa en esos países? Pues no. Simplemente nos acostumbramos a que siempre nos digan que hay una bomba por ahí y depende cómo nos vendan el discurso. Esa es como para mí la conclusión a un mes. Repito, podemos estar en desacuerdo, hay muchos puntos que me quedan por tocar, pero parte es tener un poco de charla con ustedes en este sentido. Y les digo esto porque vivo en México y vivo en el norte de México. Y en el norte de México, o en la mayoría de este país, contamos muertos todos los días. Tan es así que si tú ves esto de otro lado me vas a decir, ¿pero qué tipo de muertos? Bueno, en este país cuelgan gente de puentes peatonales. Decapitan personas y lo ponen adentro de las heladeritas o las hieleras donde tú pones la comida y la bebida. Ahí ponen cabezas y las dejan en las puertas de los edificios. En un sepelio o en una boda van y matan a 20 personas. Desaparecen mujeres todos los días. Y así puedo seguir con una enorme cantidad de crímenes, donde además, si quieres, agreguemos la parte de los periodistas, porque vemos lo que pasa en Ucrania y nos consternamos y decimos, madres, mataron 2 periodistas que estaban ahí en RT y terrible lo que está pasando, ¿no? Con los periodistas. Bueno, México tiene récord de periodistas muertos. Yo no vi a la prensa internacional, y no por ir contra la prensa, es como cómo van las corrientes de la información, que hablemos de lo que está pasando en México. Entonces depende qué es lo que está de moda, qué tiene más bling bling, que tiene más brillo, que vende más, es donde van las grandes cadenas de la información con ciertos momentos. Bueno, bienvenidos a mi México, por lo menos. Y si no lo conoces, ojalá que te animes a eso. ¿Y sabes por qué? Porque si un país te dice, estoy en guerra, pues se van todos. Imagínate, hola, soy mexicano, estamos en guerra, ¿quieres venir a visitarme? Pues se van todos a la chingada, como dicen los mexicanos, se van corriendo. Hola, soy el norte de México, estoy a 2 horas de Estados Unidos. Tengo para todas las inversiones, pero acá hay 4 cárteles del narcotráfico, hay tráfico de migrantes, hay récord de muertos. ¿Quieres venir a invertir a mi país? Pues se van todos corriendo. Entonces, en ciertos países lo mejor es quedarse callado para que vengan las inversiones y normalizar un proceso de violencia como si fuera entre ellos. Diferente a una guerra muy vendida, con desplazamiento y todo lo que estamos viendo que está pasando en Ucrania. Es como muy llamativo, muy difícil, y yo los invito a intercambiar opiniones conmigo en todo esto, que sí, en este momento estoy haciendo algo que tal vez no se debe. Estoy comparando escenarios, comparando momentos, conflictos armados, para mí países totalmente resquebrajados en comparaciones con Ucrania, con México y lo que tiene que ver con derechos humanos y muchas cuestiones, pero sí hay algo que tenemos que debatir. A mí se me hace que no terminamos a veces de entender la película completa y somos mucho más críticos, primero porque estamos en el teléfono, con lo que pasa por otro lado, porque es muy extraño y muy foráneo a lo que pasa en nuestra casa. ¿Te animas a ser más crítico o eres de los calladitos que están en el sofá y nunca opina? Por lo menos escribe, yo te respondo. Cada uno que ustedes escriben, yo les respondo.
y nos ponemos a discutir. Gracias por ser parte de este espacio. Todas las semanas le agregamos algo, comparamos con Ucrania, con México, nos podemos ir a Sudamérica. Si quieren vamos a España, donde ustedes quieran, para hablar de diferentes cosas que pasan, para mí en un mundo totalmente interconectado. Chau.